Buenas tardes, jóvenes. Esperemos que se conecten sus compañeros. Hola, profe. ¿Cómo están, jóvenes? Sí, bueno, es malo preguntar, pero los demás estudiantes estamos todavía en la clase del licenciado de desarrollo del pensamiento, viendo sobre la lección de las notas que todavía no nos sale, de cuánto sacamos. Ya. Ya, esperemos entonces un ratito a que se conecten. Ya. ¿Listo? Ya terminó. Ahora sí, creo que se van a unir los demás. Licenciado, ¿me puede dar permiso en el otro dispositivo? ¿Perdón? No le entendí muy bien. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. No se olviden de poner siempre sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat por el tema de la asistencia. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes, jóvenes.
Bueno, jóvenes, antes de empezar, vamos revisando algo así rápidamente, que es el tema del aula virtual. En el aula virtual, si no han revisado, tenemos la sección 6, que fue la de la semana pasada, si no me equivoco. Entonces, en la sección 6 les subí lo que son los requerimientos funcionales y no funcionales. Están allí la documentación. También hay una tarea de los requerimientos funcionales y no funcionales, que me parece que sí revisamos. Y también hay un cuestionario de los requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, eso está aquí en la sección 6. Y en la sección 7, que corresponde a esta semana, si no me equivoco, tenemos que ya le subí lo que es el alcance del sistema, ¿verdad? Entonces, allí en el alcance del sistema le subí lo que es el alcance del sistema, tipos de usuarios y permisos, descripción de los módulos y arquitectura de hardware y software, ¿no? Entonces, ya le subí el material que ya revisamos, que estamos revisando y que vamos a revisar. También les puse un cuestionario sobre lo que es el alcance del sistema. Este cuestionario también lo deben hacer, pero una vez que acabemos estos temas de aquí, ¿no? Si lo hacen ahorita, probablemente puedan sacar nota baja, aunque, como ustedes saben, ustedes lo pueden repetir. Entonces, es posible que, o sea, pueden repetirlo, no importa aquí si sacan nota baja. Sin embargo, ya en la sección 8, que es la sección que corresponde a la semana que viene, aunque si ustedes gustan, lo pueden hacer ya desde esta semana, está la lección del primer parcial. La lección del primer parcial es calificada sobre 2, es un solo intento y solamente tienen 1 hora para poder realizarla. Entonces no la van a poder realizar de otra manera. Sí. Permítanme un segundo que está sonando el teléfono. Si dice que tenemos 1 hora, entonces el cuestionario es extenso. No entiendo. ¿El profe está diciendo que ahorita nos va a tomar o cómo? O sea, No, la semana que Vamos a viene. resolver el cuestionario, creo que. La Claro, semana que pues, viene. La semana que viene es entonces. Sí, Sí. pero lo puedes resolver ya esta semana si tú quieres. Gracias, precioso. Gracias. o sea, está abierta libremente si lo quieres Hola. hacer. El problema es que dice que tenemos el cuestionario, para resolverlo en 1 hora tiene que ser extenso, bastante preguntas. Ya, te creo. Andy, Ah, Andy. Salto, Ah, bésame. oye, no le des idea, no le des idea. Está bien, 1 hora está bien. sí, Está lo está bien. grabando. Han de ser un poco preguntas. Salto, cállate y bésame. No molesta. Ojito. Andy antes quería que el amigo que si era gay, ahora Clever que lo besen. No, esta gente. Ya, se declaran ahorita. Yo solo digo que yo solo digo que yo cuando sueño con una persona siempre algo malo le pasa. Literal. ¿Con quién soñaste? Sueña conmigo para ver si me muero. Soñé con Carla. Puta, por dos. O Oh, descanse en por paz, algo están Carla. del tío. Por algo están del tío, dije. Ya de verdad. Muy pronto me voy a Hablando morir. de los Te sueños, creo. ¿qué están conversando, jóvenes? Sobre la vida y la muerte. Clever. La vida y la Profe, muerte. Clever sé si dice se me escucha- que- Profe, no sé si se me escucha muy bien, pero mira el chat, porfa. A ver, déjenme, es que estoy compartiendo, no puedo ver el chat cuando comparto. Profe, ya no se preocupen con eso, no. Ustedes saben, simplemente dejan el mensajito y si pueden, revisan el video. ¿Sí? Entonces no hay problema con eso allí. Ya, ahora sí. ¿Qué pasó con la vida y la muerte? No Es que entendí no- lo que me quiso decir Clever. Dice que soñó conmigo, pero Dice no que sé. soñó No, conmigo. profe, es que, o sea, no es que solo yo, también mi mamá y alguna gente de mi familia, cuando soñamos con una persona en general, o sea, nosotros no soñamos, yo no sueño. Cuando sueño con una persona en general, algo malo pasa. Y tiene que ver con Imagínense esa que A sueñe esa con el persona. pulso. Sí, profe. Literal, siempre pasa lo mismo. Siempre es Eso algo. se llama sensibilidad o mediunidad. Entonces, es de familia. Generalmente su abuelita o su abuelito de alguno de sus padres tiene sensibilidad y la van heredando. Y algunos salen con más. Mi mamá siempre sueña así, cosas así, y cuando sueña algo nos reúne en la mesa y empieza a contar. Y ahí nos dice, ¿sabes qué pasó? Esto pasó, y tengan cuidado, listo.
Ya así nos vamos cuidando poco a poco. Ya, eso se llama mediunidad de los sueños. Entonces es cuando yo he tenido solamente 1 o 2 sueños premonitorios, pero no más. Pero hay personas que sí es muy común, o sea, para ellas. Seguramente, Cuéntame de tus de sueños. los que escuchan sonidos en las noches, ven luces y cosas así, o ven sombras. No, profe, o sea, es que mi mamá literal soñó que un primo mío fallecía. Y 2 semanas después nos enteramos que falleció. Tipo así. Así soñó mi mamá. Bueno, entonces esperemos que no sueñe con ninguno de nosotros. Pero sí, Pues se ya llama conmigo soñó. mediunidad. Es que soñé con Carla, profe, hace unos 3 días. ¿Qué soñaste? Pero ustedes tienen buena amistad con Carla. Sí, claro. Cuando hay buena amistad también, o sea, no todos los sueños son premonitorios, sino que hay sueños que tienen que ver con el subconsciente. ¿Sí? No, claro que no, profe, sí, pero por si acaso, no, uno nunca sabe, pues por si acaso. Bueno, sí, entonces Carla tenga mucho cuidado y encomiéndese a todos los santos para que todo salga bien, cuídese mucho. Sí, porque yo sí tengo amistades que son sensibles y de hecho, o sea, yo tengo esta gente que tiene sensibilidad. La generación de cristal. Pero bueno, pasándonos de coles a nabos, entonces estábamos aquí hablando de la lección, estábamos hablando del cuestionario. Si yo no me equivoco, puede ser que me equivoque, pero si yo no me equivoco, el último cuestionario del alcance del sistema no está metido en lo que es la lección. Es decir, que si ustedes estudian hasta los requerimientos funcionales y no funcionales, entonces están aptos para la lección. ¿Sí? Esto último de aquí, el alcance del sistema, no entra aquí, pero sí va a entrar en el examen. Les repito, la lección es 1 hora y una sola oportunidad, a no ser de que ustedes evidencien que tuvieron problemas con el internet, que se les fue la luz, entonces ahí podemos habilitarles la lección nuevamente. ¿Sí? Así que la lección es diferente a los cuestionarios porque solamente hay una sola oportunidad y son 2 puntos. Es decir, 2 puntos de su parcial, pues lo van a ver reflejados aquí. ¿Preguntas sobre esto de aquí? No. ¿Hasta cuándo es el límite de la prueba, de la elección? Son 20 preguntas en la lección. El límite realmente es hasta antes del examen. ¿Sí? O sea, usted lo puede dar esta semana, lo puede dar la otra semana, lo puede dar la otra semana, pero el límite es antes del examen. Antes del examen yo veo o califico todo y entonces en ese momento pues ya, si no dieron, ya se quedan sin nota. ¿Y el examen cuándo es? ¿Cuándo es el examen? El examen, según el cronograma, es la primera semana de marzo. El examen va a ser muy similar a la lección, pero ya con los últimos temas que hemos revisado. Son los últimos temas, no es todos los temas del No, o sea, el examen es acumulativo, sino que incluye los últimos temas que hemos revisado. Ah, bien. Con ustedes. Ya, con ustedes no hay que hacerle ajuste de las asistencias porque no les tocó clase ni el lunes ni el martes. Licenciado, yo tengo 3 ausentes. Porque debe ser que tiene 3 ausencias. Pues. Sí, David la José. Yo igual entre el lunes y el martes, por si acaso. Es que algunos sí tenemos así. Pero es que yo ya me he vuelto un niño puntual. El profe me ha hecho muchacho puntual. Tienes una, Clever. No tiene que ver con puntualidad. Tiene que ver cierto. con que yo les he dicho que cuando ustedes ingresen, verifiquen el informe para que verifiquen que tienen asistencia. En el caso que no les registre asistencia, en ese caso ustedes pueden tomar la captura de la pantalla donde aparezca la fecha y la hora, ¿verdad? Para corroborar que ustedes sí estuvieron conectados, pero que el sistema no les puso la asistencia. A mí me sucedió eso. Yo envié un video, pero después al rato a la hora, como se había enviado con una calidad muy baja, tuve que eliminarlo y otra vez hacerlo. Como tenía la captura ya hecha, estaba haciendo el video y cuando otra vez me vuelvo a unir y me dije mejor espero un rato más, ya era tipo 11:13 creo,
Al rato de refrescar otra vez la página me contó la... Es que yo creo que les dije al inicio que muchos alumnos dicen que en los teléfonos la asistencia se pone cuando la refrescan la página. Es como que ustedes Sí, cuando pero- ingresan, cogen un buffer y cuando refrescan la página, allí se actualiza. Yo estaba muy activo en la, ¿cómo se dice? En la página, comenzando a la 1 de la tarde. Y me quedé un buen rato dentro de la página, no toqué el celular de ahí. Como todavía no me lo marcaba, yo dije, bueno, ya estuve bastante tiempo. Entonces me salí de la página, no la refresqué. Y al rato a la hora, cuando yo estaban diciendo sobre la asistencia de introducción en el grupo, entré y verifiqué de que mi asistencia en análisis no lo había contado. Ya como eran las 11:13, estaba asustado, por eso tuve que hacer ese video y al rato a la hora tuve que refrescar otra vez la página y me lo contó. Creo que tengo la foto todavía. Perdón, no le entendí esa parte última. Dijo que cree que todavía tiene la foto, la captura de pantalla. Ah, ya, pues si tiene la captura y no tiene la asistencia, puede gestionarlo, pero si ya tiene la asistencia, ya puede eliminar la foto. Bueno, jóvenes, entonces nosotros debemos de continuar. Profe, una pregunta. Se lo escucha. ¿Usted considera el ciclismo un deporte? Sí. ¿Por qué no ¿Y sería usted estaría dispuesto a probarlo, profe? el ciclismo? Sí, profe. No, yo ya pasé, yo ya hice ciclismo cuando era joven. Entonces ya, y ahorita yo tengo que hacer cosas más de menor impacto. Correr 5K nada más. Correr 5K, 50K. Ni 5K, ni 1K, creo. Apuesto que el profe va corriendo de aquí hasta Daule, de Daule va corriendo hasta el malecón. No, muy bien difícil porque ya no, yo no tengo mucha resistencia para los deportes. Bueno, a ver, espérenme, no me acuerdo dónde me quedé. Dice que nos quedamos hasta la diapositiva 9. Formato, especificación del proceso. Pero no recuerdo si revisamos esto de aquí. Ya, esto sí revisamos, ¿no? La última clase habíamos revisado cuáles son las especificaciones para hacer especificaciones de los procesos. Entonces habíamos visto que habíamos que reducir la ambigüedad del proceso, obtener una descripción precisa y validar el sistema de diseño. Entonces, estos 3 puntos debemos de lograr cuando estamos especificando procesos. Luego nos indicaba cuál era el formato de especificación del proceso. Esto también me parece que lo habíamos revisado. Entonces aquí debemos incluir la información del número del proceso, que es un simple número secuencial, el nombre del proceso, la descripción de lo que logra el proceso, la lista de flujos de datos de entrada que tiene el proceso y la lista de flujos de datos de salida que tiene el proceso, ¿no? Entonces es bastante coherente esto de aquí. Y luego habíamos visto, o no recuerdo si esto habíamos visto, cuáles son el formato de las especificaciones del proceso. En este caso, la descripción lógica del proceso tiene que establecer las políticas, las reglas del negocio en un lenguaje que se entienda. No tiene que ser necesariamente en un pseudocódigo. Y las reglas del negocio son los procedimientos o el conjunto de condiciones o fórmulas que van a permitir a la empresa operar el negocio. Entonces, esto de aquí lo tenemos que describir en un formato que sea legible por el humano. Entre las reglas que normalmente se definen son las definiciones de los términos del negocio, es decir, palabras claves que para un negocio es importante, o sea, que no se puedan confundir. Condiciones y acciones del negocio, es decir, bajo qué parámetros se toman determinadas acciones. Por ejemplo, podría ser, en los términos del negocio, podría ser, por ejemplo, paca. ¿Sí? Entonces, para nosotros una paca puede ser considerado de 2 unidades y de repente en el negocio una paca puede ser considerada de 24 unidades. Entonces,
eso tenemos que estar claros cuando hablamos de los términos del negocio, porque esas confusiones pueden traer errores. Condiciones y acciones del negocio, pues por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos una venta mayor a $300, de repente podemos aplicar un descuento del 30%, pero si es una venta que está bajo los $100, entonces podemos hacer un descuento hasta un 10%. Entonces eso es una condición, una regla o un parámetro por el cual va a trabajar el negocio. Restricciones de integridad de datos. Por ejemplo, nosotros podemos decir que no podríamos crear una ciudad si en dicha ciudad nosotros no tenemos una sucursal. Esa podría ser una restricción de integridad de datos. Derivaciones matemáticas y funcionales, es decir, si utilizamos alguna fórmula matemática para calcular algún valor, eso tiene que estar claramente establecido. Inferencias lógicas, cuando podríamos tener algo que se contradiga, entonces tenemos que tener muy claro cuáles son las condiciones de una condición lógica y de otra que sean parecidas, ¿no? Secuencias del procesamiento, eso es indispensable para llevar un orden. Relaciones entre los hechos acerca de la empresa, es decir, que todo lo que se recaude de información tiene que tener relevancia con respecto a la empresa. Bien, continuando, decíamos aquí que si no hay suficiente espacio en el formulario para la descripción completa del español estructurado, podríamos recurrir a una tabla de árbol o a un árbol de decisión que describa la lógica. Y el nombre de la tabla de árbol va a tener el nombre correspondiente a la descripción que estamos haciendo, ¿no? Entonces, podemos utilizar estas herramientas, como es la tabla o el árbol de decisión, para describir ciertos procesos que de repente describirlos del lenguaje humano podría no ser tan conveniente. Y finalmente tenemos que hacer una lista de todos los problemas sin resolver, las porciones incompletas o lógicas que no han quedado claros, que todavía nos presentan dudas, para que con estas dudas, estos cuestionamientos, se pueda planificar una próxima entrevista a los usuarios o a los expertos de negocio y que ellos puedan dejarnos clara la película. Al final, lo que necesitamos tener es clara la película con respecto a cómo funcionan los procesos. Usted no puede sentarse a diseñar y a programar algo si no tiene claro cómo funciona el proceso. Entender las bases, por así decirlo. Sí, tienes que tener toda la película clara, porque si no, o sea, si usted no tiene clara la película, lo más probable es que arrastre un error, y ese error provoca una cadena de errores. Recuerden ustedes que estas fases estamos en las fases de análisis, y en estas fases de análisis van a determinar el rumbo de lo que vamos a hacer a futuro. Entonces, esto es como cuando usted dice, voy a planificar un viaje, y usted en el viaje dice que va a gastar $20, y en la vida real usted gasta $50. Entonces, como usted planificó mal su inicio, pues obviamente todo el viaje va a estar mal porque tenía que haber planificado 50 y usted solamente planificó 20. Entonces, más o menos así es el asunto. Entonces, aquí hay que tener bien claro cómo va a ser el proceso para poder desarrollarlo. Bien, aquí tenemos en la imagen un formulario de una especificación de un proceso. Entonces, aquí tenemos el número. Como ustedes ven, es un número cualquiera. Aquí tenemos un nombre, ¿verdad? El nombre que se le da al proceso. Por ejemplo, realizar una factura, podría ser el nombre. Aquí tenemos una descripción. La descripción podría ser, en este proceso se va a facturar los productos de un cliente. El flujo de datos de entrada, para eso necesitamos saber los productos, los precios de los productos y las cantidades, y también necesitamos saber quién es el cliente. Los flujos de salida, en los flujos de salida probablemente vamos a tener el detalle de la factura con los valores correspondientes, con los impuestos y con el valor total, ¿no? Entonces, esos serían los flujos de salida. El tipo del proceso puede ser en línea, es decir, que ocurre directamente en el sistema por lotes, es decir, que se agrupa un grupo de transacciones y son procesadas en un proceso que generalmente es en la noche. Manual quiere decir que no usan la computadora, sino que utilizan una máquina de escribir, un bolígrafo, una calculadora, ¿verdad? Entonces,
Ese es el tipo del proceso. Y la lógica del proceso, entonces allí vemos cómo se está describiendo la lógica del proceso, se está utilizando un lenguaje descriptivo, de texto descriptivo, entonces allí se explica cómo se debe desarrollar el proceso. En la parte inferior, ¿verdad? Vemos que se puede referir a otros procesos como es el español estructurado, la tabla de decisión o el árbol de decisión, ¿no? Entonces, si el proceso no queda tan claro en su descripción, podemos recurrir a estos elementos para tenerlos un poquito más claros, ¿no? Y finalmente tenemos las cuestiones sin resolver, donde nosotros podemos poner, por ejemplo, una cuestión sin resolver podría ser: ¿qué pasa cuando el cliente es el propio empleado de la empresa? ¿Se le da descuento? ¿Se le da crédito? Entonces, esos podrían ser cosas que todavía son temas sin resolver. Bien, ¿alguna pregunta con respecto al formato de especificaciones? Licenciado, pienso yo de que de igual manera cuando se hace el proceso de especificaciones no estamos dando cuenta de que probablemente, pienso yo, tal vez puede estar equivocado, de que en cualquier momento puede suceder un problema muy grande, o puede ser un problema muy pequeño. Pero de igual manera, si tenemos, bueno, el conocimiento o la tranquilidad exacta, lo podremos resolver. A no ser de que si llegamos a pensar de un punto de vista de, ya sabes, bueno, tipo yo, de que no puede resolver nada, solo con el tiempo nada más. Creo que le capto la idea. O sea, usted me dice algo así como: si yo hago este formato de especificación del proceso, pudiera ser que se presente un problema y que este problema igual lo tenga que resolver en ese momento, o igual no lo puedo resolver porque yo soy yo. Voy a ir de atrás para adelante. Entonces, el punto que usted diga que no puede resolver el problema, usted tiene que plantearse, o sea, no tirar la toalla y decir no lo puedo resolver, sino que hacerse la pregunta: ¿cómo lo puedo resolver? ¿Sí? Probablemente usted va a encontrar la solución. Esto es algo así como que usted ve a una chica que le gusta y usted dice: ah, no tengo oportunidad. Entonces, si usted dice: ah, no tengo oportunidad, pues ya obviamente no tiene profe, literal ni me le acerco. Pero si usted dice: cómo puedo conquistar a esa chica? Entonces ahí está poniendo a trabajar su cerebro para que su cerebro busque una solución. Pero si usted le dice: no voy a poder, entonces ya está cerrando y ya su cerebro dice: bacán, nos dieron vacaciones. Pero si usted le dice: ¿cómo puedo resolverlo? Entonces le está dando trabajo y el cerebro dice: chuzo, me pusieron a trabajar. Y ahí salgan los piropos por ahí. Sí, ahí dice: bueno, ya sé, me voy a hacer como que me tropiezo delante de ella y caigo a sus pies para que me auxilie, que entonces me lleva a la casa, me da los primeros auxilios y ahí se enamora de mí, ¿no? Entonces, Y ¡pum! Me acompaña a buscar el cargador. es una mala idea. Sí, es una accidentalmente mala idea, botamos un balón por ahí para que caiga. Sí, son estrategias. A los 9 meses hasta que te llamo. Me acompaña a buscar el cargador. Pero eventualmente, si usted pone a trabajar su cerebro, vienen malas ideas, y a veces las malas ideas tienen efecto, o a veces se le puede ocurrir una buena idea, pero el punto es que por lo menos esté encaminado. Entonces, eso se llama programación neurolingüística, es decir, que usted se programe para que se programe con cosas positivas. Y si no logró el objetivo y se ganó el enojo de ella. No logra el objetivo, usted se va tranquilo de saber que esa muchacha no era para usted porque no la conquistó. Hay que improvisar, pues. Para usted, y no se pasa toda la noche o todo el fin de semana pensando en qué hubiera sucedido si usted le decía algo bonito y que ella entonces le correspondía. Entonces usted se va tranquilo, cierra el telón, sabe que por ahí no es el camino y usted busca nuevos caminos. Pero dependiendo de cómo se comporte también el problema, porque a veces puede extenderse más allá y puede hacerte caer muy bajo. No sé si estamos hablando del problema o estamos hablando de la cita, pero... No, ya sería el problema, porque cita, si no hay primero un... Que todavía no le he contestado la segunda pregunta.
O sea, la primera que estoy contestando de atrás para adelante. La primera pregunta sería que sí tenemos que hacer el formato del proceso, porque con el formato de las especificaciones del proceso nos va a quedar claro lo que tenemos que hacer. Eventualmente puede ser que sí, que los usuarios nos pidan a última hora otro proceso que no consideramos, pero ya es cosa del usuario. Es como, mira, ya me avisaste esta última hora, ya veo si te puedo ayudar. Pero es diferente que el usuario le diga, yo te dije que hagas este proceso y tú lo hiciste mal. Entonces, allí no se puede lavar las manos. Por eso es importante que usted especifique los procesos para que queden claros y firmados, y de esta manera usted se lava las manos. Usted me dijiste que haga proceso 1, ahí está el proceso 1. Ah, que te hace falta el proceso 2, pero no me dijiste el proceso 2. Entonces, podemos negociar el proceso 2, pero ya no es mi responsabilidad. Entonces sí, tiene que especificar los procesos. Ahora, mientras desarrolla los procesos, es posible que se le presente problemas que usted en una primera instancia no previno. Estos problemas usted tendrá que utilizar su profesionalismo, su astucia, su capacidad para resolverlo. Porque sí, cuando usted ya tiene clara la película, para llegar a su destino van a haber problemas que usted no los pudo adivinar porque no es adivino. Entonces sí va a tener problemas, pero sus problemas tienen que ser del cómo llegar. Sus problemas no pueden ser del qué voy a hacer. Su problema tiene que ser bueno, sé que tengo que ir allá, yo había creído que me iba por el camino número 1, pero ya veo que por el camino número 1 no se puede, entonces tengo que ver si me voy por otro camino para lograr el objetivo. Entonces usted lo que va a hacer es determinar cómo llego a la meta, pero usted no se va a quedar con que no sé dónde es la meta. Si ese no sé dónde es la meta es cuando usted no ha hecho esto. ¿Ya? Entonces ahí espero haberle aclarado sus preguntas. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el español estructurado. Ustedes ya se parece mucho a lo que es el pseudocódigo, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes ya lo han de conocer. Dice que es cuando el proceso involucra fórmulas o interacciones, o cuando las decisiones estructuradas no son complejas. Entonces, esta es una técnica apropiada para analizar el proceso de decisión, el uso del español estructurado. Es decir, cuando su lógica no es muy compleja. Entonces, este español estructurado se basa en una lógica estructurada, las instrucciones deben estar organizadas y los procedimientos pueden ser anidados o agrupados. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de estructura, de lógica, de instrucciones, de procedimientos agrupados o anidados. Segundo, las instrucciones en español simple, tales como sumar, multiplicar y mover, el problema puede ser escrito o puede transformarse en español estructurado si ponemos las reglas de decisión de secuencia apropiadas y utilizamos las convenciones de instrucciones is, then, else a lo largo del proceso, ¿no? Originalmente el español estructurado realmente se originó como el inglés estructurado. Ahora, si nosotros hacemos este español estructurado en inglés, se nos va a hacer más difícil para los que todavía no dominan el inglés, ¿no? Yo ahí, entre ellos, me sumo yo, porque yo tampoco no domino el inglés. Pero, como la idea es que esto sea fácil, nosotros podemos utilizar el español. Como aquí no vamos a utilizar ningún procesador, entonces podemos hacerlo con el español. Bien, algunas convenciones que nosotros podemos respetar es expresar toda la lógica en términos de uno de los 4 tipos de estructuras secuenciales que generalmente se utilizan para el español estructurado. Tenemos estructuras secuenciales, es decir, que vamos a tener una secuencia de instrucciones, estructuras de decisión, es decir, que vamos a poder bifurcar, dependiendo de una decisión o condición, estructura de casos o iteraciones, es decir, que podemos resolver los problemas en función de qué caso ocurra o en función de cuántas veces tenemos que repetir el proceso. Segundo, podemos poner en mayúscula las palabras claves aceptadas como son is, then, else, do, while, do, until y perform. Estas son palabras reservadas que están en inglés, ¿verdad? Las podremos utilizar en español, no hay problema con eso allí, pero como esto viene del inglés estructurado, entonces
se las mantiene. Y son, inglés estructurado es muy igualito a lo que es el pseudocódigo. De hecho, esto es un pseudocódigo. Podemos aplicar sangría a los bloques de las instrucciones para mostrar su jerarquía o anidamiento con claridad. Entonces aquí ya estamos viendo lo que se hace en pseudocódigo. Es como programar, pero en lenguaje humano. Y cuando haya palabras o claves definidas en un diccionario de datos, podemos subrayar esas palabras o frases para indicar que tienen un significado especializado y reservado. Por ejemplo, si yo digo, hay que hacer una proforma de costos, entonces ese es un nombre especializado, entonces yo puedo subrayar esa palabra indicando que esa proforma de costos tiene un diccionario de datos que explica lo que significa esa proforma de costos. Bien, cuando escribimos, obviamente como estamos escribiendo en español o en inglés, tenemos que tener cuidado cuando utilizamos los conectores I o I. Bueno, voy a decir puras vocales. Cuando utilizamos los conectores I o cuando utilizamos los conectores O, para evitar la confusión al diferenciar entre un mayor que, un menor igual que, y con las relaciones de igualdad, ¿verdad? A y B significa tanto como A o B. Entonces tenemos que tener cuidado cuando utilizamos estos conectores, ¿sí? O sea, no es lo mismo A y B que A o B. Tenemos que aclarar estas instrucciones para que cuando nosotros utilicemos esta descripción, si otra persona lee nuestra descripción, no se vaya a confundir. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una lógica expresada en estructura secuencial. Aquí se ha utilizado una estructura de decisión, una estructura de caso y una interacción, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, parece un programa, pero no es un programa. Tenemos las acciones. Las acciones pueden estar debidamente numeradas para saber cuál es su interpretación secuencial. Entonces, tenemos acciones secuenciales y estas acciones secuenciales se encuentran en un bloque de instrucciones y aquí todo es secuencial, ¿no? Es una sola línea, una por una, no hay ningún tipo de bifurcación. Luego tenemos una estructura de decisión donde se utiliza la palabra reservada sí o is en inglés. Esta es una condición que en el caso de que sea verdadera, se va a repetir las instrucciones que la comprenden, ¿no? Entonces aquí tenemos, si la condición A es verdadera, entonces se implementa la acción A. Caso contrario, se implementa la acción B. Entonces aquí hay una bifurcación. El flujo viene así y o realiza la acción A o realiza la acción B. ¿De qué va a depender? Va a depender del valor de la condición A. Si el valor de la condición A es verdadera, entonces se hace la acción A. Y si la condición A es falsa, entonces se hace la acción B. Bien, y por acá tenemos una estructura de un caso de uso. Entonces aquí en el caso de uso tenemos, en el caso de que sea 1, ¿verdad? Se implementa la acción 1. Caso contrario, si es 2, se implementa la acción 2. Caso contrario, si es 3, se implementa la acción 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dependiendo de qué caso sea, se va a utilizar la acción que le corresponda, ¿sí? Entonces, esta es una estructura de decisión que maneja múltiples casos y que mejora la lectura de la lógica expresada aquí. Y finalmente tenemos la interacción. ¿Ya? Entonces aquí en la interacción tenemos un do while haya clientes, es decir, que voy a repetir esto de aquí mientras haya clientes. Mientras haya clientes voy a efectuar la acción 1. ¿Sí? Llego al final y debo de repetir, repito el ciclo mientras haya clientes. Entonces mientras haya clientes me encuentro atrapado en este ciclo repitiendo hasta que cuando se acaban los clientes, entonces salgo de esta interacción que se repite cuando la condición, ¿verdad?, ya sea falsa. Entonces, tenemos todas estas estructuras para poder expresar cómo se realiza un proceso. Y entonces, miren, ya tengo 2 tareas para esta semana. Ya les voy a poner un español estructurado y también
una descripción o especificación de un proceso. Y hay 2 tareas por ahí. Bien. Por acá tenemos un español estructurado para el sistema de procesamiento de reclamaciones médicas. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos ya lo que es algunas palabras rayadas. Esto quiere decir que estas palabras están explicadas en el diccionario de datos, ¿no? Esto es bastante igualito a la programación. No sé cómo vayan ahorita en programación, pero es prácticamente como programar, pero en lenguaje humano. Tipo diagrama de flujo. No, es más bien tipo programación. Como o un pseudocódigo. pseudocódigo. Sí, es más parecido a un pseudocódigo. Lenguaje de alto nivel, ¿verdad? ¿Perdón? Es como un código, pero con un lenguaje de alto nivel. Es como un código, pero realmente no utilizamos ninguna sintaxis de ningún lenguaje, sino que estamos utilizando nuestro lenguaje humano. ¿Sí? A pesar que nosotros en el lenguaje humano no utilizamos palabras como do, while, is, then, else, pero en lenguaje humano nosotros sí utilizamos el sí. Entonces, en el caso contrario, esas palabras sí solemos utilizar en nuestro lenguaje, especialmente los que somos programadores. Bien. Ya, no sé, de repente alguien que le falte participación en clase y que quiera interpretar, ¿verdad? Cómo inicia, ¿verdad? La primera parte del pseudocódigo y quiera ganarse un punto de participación en clase. De los que no tienen participación en clase, ya nos queda como 1 o 2 semanas de clase y se pueden quedar sin puntos. Profe, los que ya tenemos puntos no pasa nada si no participamos, ¿no? Los que ya tienen puntos no sí. pasa nada, ya pueden descansar. Licenciado, disculpe, y la asistencia también se puede marcar desde la aplicación móvil. O sea, en la móvil solo tendría que, o sea, tantear el curso y en la asistencia, o cómo lo marcan en el Moodle del teléfono. Sí, en la aplicación móvil también pueden marcar la asistencia. Lo que tienen que hacer es verificar que les marcó la asistencia. O sea, no sé si en la aplicación móvil pueden llegar hasta donde es el informe de asistencia y ahí verifican su asistencia y si ya tienen asistencia, no hay problema. De hecho, la mayoría entra por móvil, pero la mayoría de casos que no les marca es en el móvil. Puede ser porque ahí no se les refresca. Tienen que refrescar. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces como no tengo, como nadie me dice nada, voy a seguir. Bien, hemos estado hablando del diccionario de datos, entonces se me olvidó el asistente. Dicen que ahora se puede instalar Alexa en los teléfonos. ¿No sabe nadie algo de eso? No, profe, yo no he sabido nada de eso, pero si se puede sería increíble. Mejor que el Hey Google. Sí, Sería mejor que Google, que el asistente de Google. ¿Alexa? Sí, el otro día vi un videíto donde explicaban, creo que se tiene que bajar una aplicación de Google, no recuerdo cuál era, y... Sí, profe, pero creo que aún no es compatible con todos los celulares aún. Solo con algunos de gama alta. Sí, no lo sé, pero aquí se está activando mi asistente de Google. Bueno, entonces les decía que estamos en el diccionario de datos y generalmente hay un paradigma, ¿verdad? En sistemas que dice que todos los programas de computadora se pueden codificar mediante el uso de 3 construcciones básicas, que son la secuencia, ¿verdad? La selección y la interacción o ciclo. Entonces, con estas 3 estructuras de desarrollo, se puede dar solución a cualquier problema o por lo menos al 95% de los problemas que existen en el mundo.
Y el diccionario de datos indicaría cuáles de estas construcciones deben incluir en las especificaciones de los procesos, ¿no? Dice, una estructura de datos con elementos opcionales contenidos entre paréntesis o elementos que ya sean contenidos entre corchetes tendrán su correspondiente instrucción isden else en las especificaciones del proceso. Ya, entonces allí estamos viendo la estructura de datos, ¿verdad? Aquí estamos viendo la estructura de datos y en esta estructura de datos estamos viendo algunos nombres que están en el diccionario de datos y aquí tenemos que estos nombres tienen algunos símbolos, ¿no? Entonces, según lo que estamos viendo aquí en el diccionario de datos, vemos que los elementos que están contenidos entre paréntesis o entre corchetes, ¿verdad? Pueden ser opcionales, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, líneas de artículos del pedido, entonces esas pueden ser opcionales. Tenemos impuestos, eso puede ser opcional también. Tenemos inicial del segundo nombre, eso también puede ser opcional. Departamento, expansión, país, pueden ser datos que son opcionales en esta estructura de datos de un estado de cuenta. Entonces, por medio del diccionario de datos, nosotros podemos, ¿verdad?, bajo estos símbolos, determinar qué campos son obligatorios. Por ejemplo, tenemos nombre de pedido, fecha, nombre de cliente. Todos estos campos son obligatorios, pero los que están aquí entre paréntesis, estos de aquí son opcionales. Ya, aquí tendremos el español estructurado para referirnos a ese estado de cuenta. Entonces, aquí ponemos un get que dice registro del pedido. El get sería algo así como obtener, ¿verdad? Get registro del cliente. Este vendría a ser un español estructurado, pero de manera macro. Porque aquí dice obtener el registro del pedido, obtener el registro del cliente, pero no especifica cómo. No, luego dice mover el número de pedido, mover, luego aquí hay un repetitivo. Y miren, dejar solo un espacio entre el primer y el segundo nombre, esto puede ser opcional. Aplicar formato a líneas de dirección del cliente, aquí está esto especificado en el diccionario de datos. Aquí tenemos un bucle o una interacción. Aquí nos está indicando cuál es el proceso. Pero si se dan cuenta que algunas cosas están con qué, como es como una llamada a otro español estructurado. ¿Sí? Entonces esto tal vez ya está definido en otro español. Como ya está definido, aquí simplemente lo llamamos, ¿verdad? Resolvemos eso y retornamos acá a seguir solucionando. Ya, entonces aquí está otro ejemplo de ese español estructurado, ¿verdad? De lo que vimos anteriormente. Y aquí lo que sobresale es que algunos términos están subrayados, es decir, que esos términos están explicados en el diccionario de datos. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, ninguna. Ya pregunten ahora porque yo les voy a mandar a hacer estos ejercicios, les voy a mandar a hacer a todos los grupos. Bien, de allí tenemos lo que es las tablas de decisión. La tabla de decisión es una tabla que está conformada de filas y columnas y que está separada en 4 cuadrantes. El cuadrante superior izquierdo va a contener las condiciones, el cuadrante superior derecho va a tener las alternativas de las condiciones, la mitad inferior de la tabla va a contener las acciones y la mitad inferior de la tabla va a contener las acciones a realizar a la izquierda y las reglas para ejecutar a la derecha, ¿no? Las tablas de decisiones van a determinar la acción que se realiza, la lógica se va a mover en el sentido de las manecillas del reloj, partiendo desde el cuadrante superior izquierdo. Entonces aquí tenemos el formato, aquí tenemos la tabla, ¿verdad? Tenemos condiciones y acciones, tenemos las reglas
acá tenemos las condiciones, acá tenemos las alternativas, acá tenemos las acciones, y aquí tenemos las entradas en las acciones, ¿no? Entonces, en esta tabla de decisión, para ilustrar la política de una tienda en cuanto al pago a los clientes, tenemos que para las compras menores a 50, ¿verdad? Y que cumpla la regla 1, la regla 2, entonces se va a cumplir la acción que tenemos acá, que es completar la venta después de verificar la firma, ¿no? Entonces, eso se hace si se cumple la regla número 1. Luego tenemos que si se paga con un cheque con 2 formas de identificación y se cumple la regla 1 y la regla 3, ¿verdad? Entonces vemos acá que se tiene que completar la venta, ¿verdad? No se necesita firma, dice, ¿verdad? Pero esto sería aquí, completar la venta después de verificar la firma, y la que tenemos por acá, porque esta era la que se tiene que cumplir, es llamar al supervisor para la aprobación. ¿Sí? Bien, luego tenemos usar tarjeta de crédito. Para usar la tarjeta de crédito se tiene que cumplir la regla 2 y la regla 4. Entonces, para usar la tarjeta de crédito se tiene que cumplir la regla 2, que es que para completar la venta dice que no se necesita firma, y la regla 4 que dice que hay que comunicarse vía electrónica con el banco para autorizar la tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces la tabla de decisión nos hace una combinación entre las condiciones que pueden ocurrir en el negocio, ¿verdad? Cuáles son las alternativas de las condiciones, ¿verdad?, que se deben de cumplir, cuáles son las acciones a seguir, ¿verdad? Y cuáles son las entradas para las acciones. Esta no me parece no es un formato tan amigable. Aunque esto de aquí es muy similar a una tabla de verdad. Sí, prácticamente es una tabla de verdad. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Entre las dos tablas, ¿cuál es más usada? La de arriba, ¿no? Se usan dependiendo de las condiciones. Si el proceso no es muy detallado, se puede utilizar el español estructurado. ¿Sí? De hecho, la mayoría, yo por lo menos utilizo más el español estructurado, porque con el español estructurado es como ya estar programando. Entonces, es más fácil pasar del español estructurado a la programación. Sí, casi en mi vida, casi nunca he utilizado las tablas de decisión. Las tablas de decisión se pueden utilizar es cuando usted le llegan los manuales de fábrica. Generalmente los manuales de fábrica tienen una tabla de decisiones para saber cómo se comporta el producto que usted ha adquirido. Entonces, esto lo encuentra más en los manuales porque ahorra más espacio. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando usted tiene muchas más condiciones que se le puede armar un chapú. Entonces, aquí es más fácil entenderlo. Pero yo prefiero el español estructurado, por lo menos en mi caso. ¿Preguntas, jóvenes? No hay ninguna. Yo, no sé si sea pregunta, pero no entendí la parte de si se cumple la regla 1 y 2. ¿Por qué se marcaría la regla 1? El formato, como les digo, no es tan amigable. Miren, les repito.
Si se hace una compra menor de $50, entonces tiene que cumplirse la regla 1 y la regla 2. La regla 3 y la regla 4 no es necesario que se cumpla. Lo que es obligación es que se cumpla la regla 1 y la regla 2. La regla 1 es completar la venta después de verificar la firma, ¿verdad? Y la regla 2 es completar la venta y no se necesita firma. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Es válido. Es como una conexión de verdadero y falso, ¿verdad? Ahí. Esto es lo que ustedes en Positiva y su negativa. momento van a ver como tablas de verdad. Solamente que está estructurado, las condiciones están puestas arriba y, ¿verdad? Y las acciones están puestas abajo. ¿Sí? Sí, ahí donde rayó, ahí son las acciones. Entonces, miren, menor a 50, ¿verdad? Tiene que cumplir la regla 1 y la regla 2. Lo que sucede es que yo me doy cuenta que entre la regla 1 y la regla 2 parecería que hay una ambigüedad, porque la una dice que no se necesita firma y la otra dice que se necesita verificar la firma. Entonces, parecería que es una orden contradictoria. Pero ahí están las reglas. Bien, dice que si se paga con cheque con dos formas de identificación, entonces ahí se aplica la regla 1 y la regla 3. La regla 1 dice completar la venta después de verificar la firma y la regla 3 dice llamar al supervisor para la aprobación. Entonces, eso es si se paga con cheque. Luego tenemos usar tarjeta de crédito, ¿verdad? Para usar tarjeta de crédito tiene que cumplirse la regla 2 y la regla 4. La regla 2 dice completar la venta, no se necesita firma, y la regla 4 dice comunicarse vía electrónica con el banco para la utilización de la tarjeta de crédito. Entonces, aquí tenemos qué condiciones pueden ocurrir. Aquí tenemos que, para poder nosotros realizar la compra, tenemos que cumplir las reglas. Acá tenemos lo que nos dicen las reglas, ¿verdad? Y aquí cada regla está, cada regla está asociada, ¿no? Entonces, esta de aquí está asociada con esta primera regla, esta de acá está asociada con esta segunda regla, esta de aquí está asociada con esta tercera regla y la última, la cuarta, está asociada con la última regla. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos que sí se tiene que cumplir la regla, ¿verdad? Vamos a las reglas y vemos las reglas que se bajan, que se deben de cumplir con esta de aquí. En este caso, es una regla por cada condición. Y si no se cumple, no se le pone nada o se le pone la letra N. Si no se cumple la regla, lo que sería es que no se termina el proceso. Recuerden que aquí nosotros estamos viendo bajo qué condiciones se realiza el proceso. En este caso estamos viendo que el proceso es de cerrar una venta. Entonces, esto de aquí, cuando nosotros lo programemos, esta lógica que estamos viendo aquí, tiene que estar allí en el procedimiento de facturar. O sea, por eso hacemos esto de aquí. Entendemos cómo funciona el proceso antes de que nos sentemos a programar el proceso. Entonces, cuando nosotros hagamos el proceso y nuestro proceso sea sometido a pruebas, seguramente la gente de las pruebas va a saber que tiene que probar esto de aquí. ¿Preguntas, jóvenes? Al parecer ya no. Ya, dice, para desarrollar las tablas de decisión, el analista debe determinar el tamaño máximo de la tabla, eliminar cualquier situación imposible, inconsistencia o redundancia y simplificar la tabla lo más que se pueda. Esto es, como les decía yo, igualito a lo que ocurre en las tablas de decisión. No sé si ustedes lo vayan a ver más adelante. En programación a veces sí lo ven.
Los siguientes pasos proveen al analista un método esquemático para desarrollar las tablas de decisión. Primero, determinar el número de condiciones que pueden afectar la decisión. Combinar las filas que se traslapan con las condiciones mutuamente excluyentes. El número de condiciones se convierte en el número de filas en la mitad superior de la tabla de decisión. Segundo, determinar el número de acciones posibles que se pueden realizar. Ese número se convierte en el número de filas en la mitad inferior de la tabla de decisión. Tercero, determinar el número de alternativas de condiciones para cada condición. En la forma más simple de la tabla de decisión habría dos alternativas, verdadero o falso, para cada condición. Cuarto, calcular el número máximo de columnas en la tabla de decisión, para lo cual hay que multiplicar el número de alternativas para cada condición. Quinto, llenar las alternativas de las condiciones. Sexto, para completar la tabla, inserte una X donde las reglas sugieran ciertas acciones. Séptimo, combinen las reglas en las que se aparentemente que una alternativa no marca una diferencia en el resultado con un guión. Significa que la condición puede ser verdadero o falso y que la acción se realizará de cualquier manera. Octavo, realice cualquier situación imposible, contradicción o redundancia en la tabla. Noveno, vuelva a ordenar las condiciones, acciones e incluso las reglas si esto le ayuda a comprender mejor la tabla de decisión. Bien, verificar la integridad y la precisión. Es esencial que se verifique la integridad y la precisión de las tablas de decisión. Puede ocurrir 4 problemas principales de desarrollar las tablas de decisión. Que estén incompletas, que existan situaciones imposibles, contradicciones y redundancia, ¿no? Entonces, que estén incompletas, situaciones imposibles, contradicciones y redundancia. ¿Recuerdan que yo arriba les dije que parecía que había una contradicción? Bien, desarrollar las tablas de decisión. Condiciones. Dice, una condición es que si el salario es mayor a 50.000, y por acá tenemos otra condición que si el salario es menor a 2.000. Entonces, el salario que sea mayor a 50.000 y el salario menor a 2.000, eso no puede ocurrir al mismo tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, no puede aplicarse la regla, o sea, ambas reglas en estas situaciones, porque la regla solamente debe ser bajo una situación. Entonces aquí, este verdadero es imposible porque nunca un salario va a ser mayor y menor al mismo tiempo. Entonces, aquí es una situación imposible. Bien, por acá dice si se cumple la condición 1, entonces va la regla 1, la regla 2 y la regla 3, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que se hace la acción 1, que se hace la acción 2 y se hace la acción 3. Entonces aquí estamos viendo que para la misma condición hay 3 acciones diferentes. Entonces se está contradiciendo porque ¿cómo puede ser posible que para una condición hago 3 acciones diferentes? Debería ser una condición, una acción, ¿verdad? Entonces aquí hay una contradicción. Y por acá tenemos, en cambio, si se cumple la condición 1, entonces se aplica la regla 4 y 5. Entonces aquí tenemos una redundancia, ¿no? Porque se está aplicando la misma acción 1, ¿verdad? Para la misma condición 1. Veamos, aquí tenemos la condición 1, ¿verdad? Tenemos las reglas 4 y 5 en verdadero, ¿verdad? Y la regla 4 ejecuta la acción 1 y la regla 5 también ejecuta la acción 1. Entonces, hay una redundancia, ¿no? Bastaría con que solamente esté la regla 4 para que esto funcione. Entonces, hay una redundancia. Entonces, estamos viendo los errores, situaciones imposibles, es decir, condiciones que no se pueden dar, contradicciones, es decir, que se hagan diferentes acciones para la misma condición, ¿verdad? Redundancia, es decir, que existan varias reglas que hacen lo mismo.
¿Hasta ahí preguntas? No, ninguna. Ya, No, vamos viendo, dice combinar las reglas de simplificar la tabla de decisión. Entonces, aquí tenemos una tabla de decisión y estamos viendo que no sé si lo vayan a poder ver. Para la primera condición, la regla 2 y la regla 4 ejecutan la misma acción 1. ¿Sí se dan cuenta? Asimismo, la regla 6 y la regla 8 para la primera condición, la regla 6 y la regla 8, también ejecuta la misma acción 1. ¿Sí? Vean ustedes, miren. Profe, ¿no es la acción 2? Ah, perdón, sí, la acción 2. La acción 2 con la acción 4, ¿verdad? Para la regla 1, ¿verdad? Ejecuta, ejecuta la acción 1 para la regla 2 y la regla 4. Asimismo, para la regla 6 y la regla 8, cuando no se cumple la condición, también ejecuta la regla número 1. Entonces, la regla 2, la regla 4, la regla 6 y la regla 8 van a ejecutar la acción 1 sin importar si la regla 2 es verdadera o es falsa. Entonces, nosotros habíamos escuchado de que si a la tabla de verdad le da igual si la condición era verdadera o falsa, porque igual va a hacer la acción, entonces se ponía un guión. Con un guión nosotros decimos, bueno, no me importa si es verdadero, no me importa si es falso, se hace la regla 2. Para la condición 2, miren, para la condición 2, si la regla 2, la regla 4, la regla 6 y la regla 8 es verdadera o falsa, o verdadera o falsa, ¿verdad? En esa combinación, no importa cuál sea, en estas 4 reglas se ejecuta la acción 1. ¿Sí? Entonces, no importa si es verdadero o falso, se va a ejecutar la acción 1. Por lo tanto, nosotros podemos poner un guión porque para la condición número 2, no importa cuál sea la acción, igual va a dar, o sea, igual se va a ejecutar la regla número 1. Bien, para la condición 3, la regla 2, 4, 6 y 8 tiene que ser falsa. Para la regla 2, 4, 6 y 8 tiene que ser falsa. Entonces, aquí, para estas 4 reglas, la condición 3 tiene que ser falsa. Por lo tanto, allí sí tenemos que poner que es falsa. Y como para las 4 reglas es falsa, yo, escribiendo una sola vez esta regla de aquí, entonces puedo simplificar estas 4 reglas. ¿Sí se dan cuenta? En estas reglas aquí, la condición 1 y 2, como no importa, la hemos simplificado con un guión, y lo que hemos hecho es que hemos unificado pues las 4 reglas en una sola porque se estaban repitiendo, ¿sí? Había una duplicidad en algunos casos, ¿verdad? Y podemos resumirla. Bien, veamos qué pasa con la regla 1 y la regla 5. Veamos la regla 1 y la regla 5. La regla 1
con la regla 5 se va a ejecutar la acción número 3, ¿verdad? Tanto si la primera condición es verdadera o falsa. Por lo tanto, allí podemos poner un guión. Luego, si la segunda condición es verdadera, entonces se va a ejecutar la regla número 3. Y si la tercera condición también es verdadera, entonces se va a ejecutar la regla número 3. Entonces, para la regla 1 y la regla 5, podemos agruparla, donde la primera no importa si es verdadero o falso, la segunda tiene que ser verdadera y la tercera condición tiene que ser verdadera. Y entonces, si esto es verdadero, se ejecuta la regla 3. Ahora vamos a analizar la regla 3 y la regla 7. En la regla 3 y la regla 7 vemos que ambas ejecutan la acción número 2. Para ejecutar la acción 2, no importa si la regla 3 y la regla 7 es verdadera o falsa. Por lo tanto, para que se ejecute la regla 3 y la regla 7, la primera condición puede ir un guión. Entonces, ponemos un guión aquí, indicando que no importa si es verdadero o es falsa la primera condición. La segunda condición tiene que ser falsa, negativa, entonces como esa no cambia, entonces allí ponemos la n de negativa, y la tercera condición tiene que ser verdadera entre la regla 3 y la regla 7, entonces la tercera tiene que ser verdadero para que se ejecute la regla número 2. Entonces, de esta tabla que tenía 8 reglas, hemos logrado simplificar a 3 reglas, de tal manera de que la tabla queda un poquito más resumida y por lo tanto fácil de seguir. Entonces, para la condición 1 no me importa, ¿verdad? Se tiene que cumplir en todas. Para la condición 2 tiene que ser verdadera, en este caso, ¿verdad? Y aquí no importa, para que se ejecute la acción 3. Para que si la acción 3 se cumpla, ¿verdad? Entonces tiene que ser verdadera aquí y aquí para que se ejecute la acción 2 y la acción 3. Ahora, si ustedes lo piensan bien, para la condición número 1 se ejecuta tanto si es verdadero como si es falso. Entonces, a mi criterio, la condición número 1 podría incluso ser sacada de la tabla, porque sea que la haga o que no la haga, ¿verdad? No afecta a mi resultado final. No sé si se dan cuenta. Miren, la condición 1 no afecta en nada, porque no importa si se hace o no se hace, realmente no afecta en nada. Bien, entonces, ¿allí alguna pregunta, jóvenes? No, licenciado, no. No importa cómo vaya el orden de las condiciones y acciones. No importa, pero obviamente cuando usted hace la tabla, usted puede mejorar la presentación. Lo decía porque en la parte de acciones estaba especializado en segundo y en condiciones estaba en tercero. Aquí, porque esta está en tercero, esta está en primero y esta está en segundo, por eso. No, no en las acciones, sino acá donde está escrito. Las descripciones. Sí. O sea, el texto yo lo veo igualito. Sí, pero yo decía en los literales, como dice el cliente hizo un pedido del catálogo de Navidad. En cambio, en las acciones dice, no está en la segunda, pero está en la tercera, enviar ambos catálogos. Ya no importa el orden. Porque el orden no afecta a las instrucciones. Si usted lo pone arriba, lo que tiene que hacer es que su acción también tiene que ir arriba. ¿Sí? Entonces aquí no importa el orden, aunque
a veces se pone en orden. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, aquí está en orden del tamaño de la línea. Aquí también está en orden del tamaño de la línea. También puede ser el orden de la prioridad. Por ejemplo, se ponen las cosas que van primero. También puede ser en el orden de las reglas, ¿verdad? O el orden de las acciones. O sea, el orden no afecta porque lo que manda es los símbolos que usted pone acá en el lado derecho de los paneles. Bien, Licenciado, sí, escucho. mi compañero Clever tuvo que salir porque tenía que hacer unas cosas. Ya no se preocupe, con tal de que haya puesto la asistencia, sí tiene asistencia. Bien, pasemos entonces a los árboles de decisión. Entonces, los árboles de decisión dice que funcionan con ramificaciones que son un poco más complejas en cuanto a un proceso de decisión que sea un poco más estructurado. Los árboles son útiles para mantener una cadena de decisión con una secuencia específica, ¿verdad? Aunque el nombre árbol de decisión se deriva de los árboles naturales, los árboles de decisión generalmente se dibujan del lado izquierdo la raíz hacia el lado derecho las ramas, ¿no? Entonces se ramifica hacia la derecha. Esta orientación va a permitir que en este caso ustedes puedan escribir las ramas para poder describir las condiciones y las acciones que se utilizan en los árboles de decisión. Los árboles se utilizan principalmente para identificar a las organizaciones, las condiciones y acciones y un proceso de decisión completamente estructurado, ¿no? Entonces, para eso nos sirven los árboles de decisión. Al dibujar un árbol de decisión hay que utilizar el nodo cuadrado para indicar la acción y un círculo para representar una condición. Primero, hay que identificar todas las condiciones y acciones junto con su orden y sincronización, si es que son críticas. Y segundo, hay que empezar a construir el árbol de izquierda a derecha y hay que asegurarnos de que enlistar todas las alternativas posibles antes de avanzar hacia la derecha. Bien, por ejemplo, estamos viendo, comenzaría el árbol de decisión desde aquí. Este sería el primer nodo, o conocido como el nodo raíz, es el nodo número 1. Y entonces, del nodo número 1 al nodo número 2 tenemos una decisión. Si es la venta es menor a 50, entonces me voy hacia el nodo 2. Si la venta es mayor a 50, entonces me voy hacia el nodo 5. Bien, en el nodo 2 hago la siguiente pregunta. Si es por cheque, me voy hacia el nodo 3. Si es por tarjeta de crédito, me voy hacia el nodo 4. Si la venta fue mayor a 50,000, si es por cheque, me voy hacia el nodo 6. Y si es por tarjeta, me voy hacia el nodo 7. En el nodo 3, que ya es la acción que se va a tomar, entonces ahí pongo completa la venta después de verificar la firma. En el nodo 4, que es con tarjeta de crédito, pongo completar la venta si no se requiere firma. En el nodo 6, en el caso de que sea mayor a 50 y que sea en cheque, entonces se llama al supervisor para la aprobación. Y en el nodo 5, si la venta es mayor a 50 y paga con tarjeta de crédito, entonces se comunica vía electrónica con el banco para la autorización de la tarjeta de crédito. Es el mismo ejercicio que habíamos visto, me parece que con tablas de decisión, pero ahorita lo estamos viendo con una estructura de árbol. ¿Sí? Tal vez aquí se entiende un poquito mejor. ¿Sí? Árboles de decisiones yo también he utilizado, ¿sí? Para no olvidarme, he utilizado árboles de decisión en vez de pseudocódigo y también he utilizado diagramas de flujo. Sí, son buenas herramientas también. Y también he utilizado tablas de decisión. Pregunta Entonces sobre... se ignora completamente si se paga por efectivo. ¿Me repite la pregunta? Entonces se ignora si se paga por efectivo. Veamos el caso. ¿De cuánto es la compra? ¿De mayor a 50 o de menor a 50? Ah, no, se tendría que hacer otra árbol de decisiones, ¿verdad? Probablemente aquí habría que sacar otra rama que diga efectivo, que no ha estado considerada. Y es muy buena su observación.
Eso quiere decir que este árbol de decisión no ha contemplado todas las opciones del proceso. Recuerden ustedes que para hacer un árbol de decisión, la tabla de decisión, ¿verdad? O el español estructurado, teníamos que ver todas las posibles alternativas. Y aquí efectivamente no se ha tomado en cuenta la alternativa de qué pasa si pago en efectivo. Entonces, si yo programo esto y así basado en este árbol, yo no tengo por qué ponerle en efectivo. Y eso sería un error, o sea que no es considerado en el análisis. Eso quiere decir que yo podría crear un programa que no cobre en efectivo, porque como digo, no me lo pusieron, entonces no lo hago, y entonces quiere decir que falló el análisis de las especificaciones de los procesos. Por eso es importante, y a buena hora que usted se ha dado cuenta. Pero también viene lo de pago electrónico, ¿verdad? Bueno, aunque también está vinculado por tarjeta de crédito. Si hay más opciones de pago, deberían de estar contempladas aquí. Como estos son ejemplos un poco simples, entonces aquí se ven las cosas más simples. Pero en la vida real, yo en una empresa que yo trabajaba, se contemplaba, para la hora del pago se contemplaba lo siguiente. Descuento del proveedor, descuento del producto, descuento del almacén, descuento por promoción, descuento por el uso de tarjeta, descuento por el uso de tarjeta de Visa, descuento por el uso de tarjeta Cuota Fácil, descuento por el uso de tarjeta Mastercard, ¿verdad? El PayPal. PayPal no se contempla allí. Entonces, miren, solamente así de lo que me he acordado son 8 maneras de pago de descuento, ¿sí? Entonces, efectivamente en la vida real tenemos muchas más condiciones. Bien, ¿cómo vamos a elegir alguna de estas técnicas de análisis de decisión estructuradas? Vamos a ver, para ya terminar, los lineamientos para poder elegir alguna de estas técnicas. Entonces aquí tenemos, usar el español estructurado cuando haya muchas acciones repetitivas, cuando la comunicación con los usuarios finales sea importante. Entonces, muchas acciones repetitivas, comunicación con los usuarios finales sea importante, español estructurado. Tabla de decisión, cuando se encuentren con combinaciones complejas de condiciones, acciones y reglas. Entonces, eso les decía que eso nos ayuda a simplificar. O cuando se requiera un método que evite de manera efectiva las situaciones imposibles, redundancias y contradicciones. Entonces, para eso nos sirve la tabla de decisión. Árboles de decisión, cuando la secuencia de condiciones y acciones sea crítica, no todas las condiciones sean relevantes para todas las acciones o que las ramificaciones sean distintas. Entonces, este árbol de decisión es cuando la secuencia de condiciones y acciones sea crítica y también cuando no todas las acciones sean relevantes para todas las acciones. Ahí se utilizan los árboles de decisión. ¿Preguntas, jóvenes? Seguramente les voy a dejar esta semana esa tarea que hagan esto de aquí. Ahora, si ustedes gustan, como yo les voy a dejar las tareas para que hagan estas 3 técnicas de análisis, si ustedes gustan, en las siguientes clases, ustedes lo presentan, lo que van avanzado, y lo podemos echar un ojito en clase para que ustedes tengan una guía. ¿Sí? Entonces, en las siguientes clases lo podemos revisar. Si alguno de ustedes tiene duda en cuanto a cómo se utilizan algunas de estas estructuras. ¿Preguntas, jóvenes? No, licenciado. Bueno, les recuerdo, la lección está habilitada. La lección 1 hora.
la lección está habilitada en la sección 8, la lección dura 1 hora y solo tienen una oportunidad. La lección, si no me falla la memoria, tiene preguntas de todos los cuestionarios que hemos hecho, inclusive el cuestionario de la sección 6, ¿verdad? Requerimientos funcionales y no funcionales, hasta allí. Pero, si no me equivoco, no abarca el alcance del sistema. El alcance del sistema no está incluido en la lección, pero sí va a estar incluido en el examen. ¿Sí? Entonces, si ustedes gustan, pueden ya hacer la lección, pero lo mejor es que practiquen, ¿verdad? Con los cuestionarios que tienen allí en la página web, y de allí hagan la lección. Son 2 puntos que se juegan allí. Ah, que lo podemos hacer ahorita. Los cuestionarios sí, la lección deben estar preparados porque solo tienen una oportunidad y 1 hora de tiempo. Licenciado, ¿el cuestionario, digamos, el puntaje que saque sirve para la nota de 1 o no? El cuestionario sirve para la nota de la gestión formativa, pero como son varios cuestionarios y varios deberes, esas notas se promedian. Ah, ya. Entonces, si ustedes sacan mal, pero lo que pasa es que el cuestionario es, aparte que lo prepara, el cuestionario, si usted saca mal, lo repite y puede mejorar la nota. Entonces, es una manera de mejorar la nota. Por eso preguntaba, para sacar La una buena nota. la lección son 2 puntos directo a su parcial, entonces la lección sí tienen que hacerla más a conciencia. Porque si se cae en la lección, ahí ya no hay segundas oportunidades. Lo que sí es que si usted está dando la lección y se le va la luz, o se le va el internet, o no sé, su hermano lo molesta y le desconecta el cable, y se queda a medio de la lección, entonces con alguna evidencia usted puede informarme y yo podría reiniciar la lección. En el caso que suceda eso, en el caso que usted dio mala lección porque no estudió, allí no aplica. Aplica solamente si tuvieron algún problema técnico para realizar. Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, nos vamos a quedar hasta allí. Yo voy a copiar su asistencia y una vez que copie su asistencia, pues me retiro del aire. Bueno, pase bien. Chao, licenciado. Listo, jóvenes, ya copié la asistencia, entonces me retiro. Que pasen muy buenas tardes y nos vemos mañana. Chao, licenciado. Mañana. Buenas tardes. Chao.